hacerlo por medio del pizarrón, que era recuerden, uno era hablar del auto y la medida cautelar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok, entonces, ¿por qué? Miren, el tema de las medidas cautelares son muy importantes porque siempre va a haber en sus casos prácticos debate de medida cautelar. ¿Y por qué? Casi siempre. Les puedo asegurar que el 90% que ustedes cuando lleguen a un juicio van a entrar a debate de medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Como su nombre lo dice, o sea, lo que se va a buscar es asegurar el proceso. Ay, mija, espérate. ¿Qué pasó, madre? Estoy en clases. ¿A qué hora es el partido? Nada más se van a cruzar al estadio. Órale, vamos a hacer con cuidado, por favor. Órale, vaya, igualmente, vaya. Perdón, es que se me fue a Torreón esta niña a ver al novio jugar la final de fútbol, porque llegó el Pumas a la final contra el Torreón en la sub-21. Entonces su novio juega en la sub-21 del Pumas y pues quiso ir allá a verlo. Ajá, ¿y qué le puedes decir? Ya que le puedes decir a sus 21 años, ¿estás de acuerdo? Sí. Me decía una amiga, es que el que paga manda. Le digo, no, yo no lo voy a decir. Entonces, no opera con los hijos, eso, ¿estás de acuerdo? Sí. Y se fue para allá, pero uno, no sé si les pasa, pero nosotros como abogados y más los penalistas tenemos una doble presión de miedo, porque una es la que vemos en la televisión, las noticias, ¿no? Ya traemos eso a la mente. Y la segunda es que lo vivimos, porque somos penalistas. Sabemos lo que es la delincuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces traemos como que doble chip, ¿no? De miedo, ¿no? De incertidumbre. Entonces, pues imagínate en Torreón, es que todo México ya está complicado. Y viaja con otra amiga de su edad. Entonces, pues sí, como que te ciscas, ¿no? Digo, contratar un Airbnb enfrente del estadio. Hoy también ya no nos vamos a atravesar. Y sí. Pero le dije, no vayan a salir en la noche sin conocer los bares, o sea, no. Ya me contactaron con alguien, persona que vive allá, un chavo, ya le fue explicando cómo está la cuestión, ¿no? Entonces le digo, pues sí, ¿no? Es lo que vivimos, ¿no? La psicosis, el miedo, el temor, ¿no? Porque estamos viviendo en un país muy cañón, la delincuencia está pesadísima, ¿cierto? Y tampoco les puede decir que no. ¿Madre? Tampoco les puede decir. No, pues no le puedes decir, pero pues sí le dije, te tiene con el amén en la boca, ¿no? Con el Jesús, ¿cierto? Sí. Entonces yo me acuerdo, yo estudié en una primaria que estaba como a 1 hora de la casa de ustedes. Entonces yo a los 11 años me iba solo, me regresaba solo. O sea, mi papá me daba para mi refresco, para mis papas y para el transporte, porque él no podía pasar por nosotros. Entonces, pues ahí me ves una pirinola de 11 años tomando el camión, o sea, pero en tiempos diferentes. Ahora no dejas de Apejo ni de verdad salir sola a la esquina, no la dejas salir, ¿cierto? Es lo que vivimos hoy, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, a ver qué va a pasar con el país. Ajá. Pero bueno, entonces les comentaba, las medidas cautelares, recuerden ustedes que una medida cautelar tiene la finalidad de garantizar algo, ¿verdad? Normalmente las prisiones preventivas eran para mantener a la persona resguardada en un centro carcelario en lo que duraba su proceso, ¿no? Y se llegaba a una sentencia. Ese era el objetivo, pero ahora ha cambiado, se han aumentado nuevos riesgos que deben de neutralizarse para que no ocurran. Por ejemplo, uno de ellos es ya el riesgo a la víctima. O sea, tú ya puedes llevar y de pedirle a un juez que existe el riesgo que pueda dañar a la víctima, ¿no? Una persona. Entonces, el acusado, ¿no? Entonces ya se suma un nuevo riesgo. Entonces, aquí lo importante es que sepan ustedes debatir como defensores, porque obviamente, pues nosotros no queremos que a nuestros clientes lo guarden, ¿cierto? O sea, jurídicamente hablando, ¿no? O
O sea, lo que no queremos es que les pongan una prisión preventiva, ¿sale? Entonces, este tema ha sido ya muy tocado y debatido por la cuestión de que incluso la Corte Interamericana ya se pronunció respecto de la violabilidad de lo que es la prisión preventiva oficiosa. Que déjenme decirles una cosa, en América Latina, México es el único país que la tiene, porque al final toda prisión debe ser justificada. O sea, no es nada más porque estás siendo acusado de haber cometido un delito, te voy a resguardar en un centro carcelario, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo violentas el derecho al libre acceso, la libertad. Entonces, al tratarse de la libertad, pues tienes que tener cuidado cómo la vas a trastocar, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tema por eso quería tratárselos aquí personalmente, porque es un tema que ustedes deben aprenderlo bien, porque, reitero, el 99% de casos que llegan a un proceso son de debate, de una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque para que haya lugar a una prisión preventiva, por lógica, el delito que está siendo estudiado debe sancionarse con pena corporal, con prisión. Sí, o sea, no puedes tener una persona en prisión preventiva cuando el delito se castiga con trabajos en favor de la comunidad, ¿cierto? O sea, pero si dan cuenta del Código Penal, casi todo se castiga con pena de prisión, casi ya todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lógico, van a entrar a esto. Entonces deben de tener bien su pauta. ¿Se acuerdan que les enseñaba a causar pautas? Les dije, vamos a hacer sus apuntes, pero saquen la parte esencial, como en el caso del control de detención, de legalidad, ¿cierto? Tengan su pauta para que nada más ya en formato la acomoden al caso que van a llevar. Y ahorita les voy a dar los pasos que tienen que tener para tener una pauta cuando vayan a debatir en favor de su cliente, ¿no? En favor del acusado, ¿ok? Por eso es importante que tengan esta pauta. Brevemente, comentamos que la primera etapa, ¿verdad?, del proceso penal se integra con la carpeta inicial, ¿cierto? Con una carpeta inicial que es antes de llegar con un juez, ¿sí? Donde comentamos las 48 horas, 96 delincuencia organizada, pero al final, pues puede llegar con un juez. ¿Un juez de qué? De control, ¿cierto? Un juez de control. Y comentamos aquí empieza en términos generales con la imputación, ¿cierto? Aquí con la imputación empieza, ¿sí? O sea, con decirle Ministerio Público, ¿verdad?, al investigado, porque cuando está en esta etapa la persona es investigada. Cuando ya le formulan la imputación, ya se convierte en imputado. Entonces el Ministerio Público, ¿verdad?, le va a decir a esta persona que se inició una investigación en su contra porque le están acusando de haber cometido un delito, ¿verdad? Señoría, lo vengo a traer por eso, ¿sabe? Entonces recuerden que después de la imputación se le dice porque el Ministerio Público, una vez que imputa el hecho, recuerden aquí le van a preguntar al defensor algo que decir de la imputación, y no es el momento para debatir si lo hizo o no, ahí no. Por eso que dejé el auto de vinculación, porque ahí sí, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí no, aquí nada más puedes decir, es que no lo hizo un hombre del testigo, en qué calle fue, qué número, perdón, no lo escuché, el número de placas, nada más, eso es lo que vas a hacer. Tengan cuidado porque hay muchos abogados que cometen el error que cuando se formula la imputación y le dan el uso de la palabra después de la imputación, dicen, es que no se cometió el delito porque las pruebas, no, espérenme, el juez te va a decir, no conoce usted el sistema, o sea, corres el riesgo que te exhiba, ¿sí me pegó? Entonces ahí nada más es precisar puntos, nada más, no valorar, sino detallar ciertos lugares, momentos, nombres, ¿cierto? Eso es lo que se hace. ¿Vamos bien? ¿Bien? Entonces, una vez que se formula la imputación y tú ya no tienes algo que decir para precisar cosas del contenido de esa acusación verbal, entonces le va a decir, ¿qué más, Ministerio Público? Solicito petición de auto de vinculación al proceso. Ah, lo escucho. Ah, mencióneme los datos, ¿verdad? ¿Qué datos de prueba tienes? ¿Ok? ¿Vale? Una vez que se emite los datos, que los verbaliza, señoría, para probar lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad?
para que lo vincule al proceso, tengo la entrevista tal, los periciales, ¿sí? Le va diciendo eso. Después de este acto, le van a decir, ahora sí ya se llama ¿qué? Imputado, ¿cierto? Y le van a decir, oiga, usted tiene derecho a que hoy mismo se le determine si se vincula o no al proceso. O tiene 72 horas o 144. Estamos reforzando lo que estamos viendo. Sí, esto lo hemos estado platicando. ¿Vale? Consúltelo con quién, con su abogado. Entonces tú le vas a decir, no, es que vamos a ofrecer pruebas. ¿Vale? Obviamente, si esto se va a 72 o 144, es cuando le dicen, no saque señoría 144 horas. Perfecto. Ministerio Público, solicito imposición de medida cautelar. ¿Sale? De aquí, la vinculación todavía no está. Pero ¿qué pasaría si dice quiero ahorita? Entonces no entras todavía medidas. Tienes que resolver la vinculación o no proceso. ¿Sí me explico? O sea, entonces la medida cautelar puede ser antes de la vinculación o puede ser después. ¿Cuándo es después? Cuando decidió que ese mismo día se entra a la vinculación, al estudio. Pues si es vinculación, pues sí entraríamos a medida. Pero si emite el auto de no vinculación, pues ya no entrarías a medidas, por lógica. Bueno, van a ser hasta 72, 144, entonces esto lo voy a reservar hasta acá. Pero entonces sí tengo que entrar a medida cautelar. O sea que ese día, sí o sí, entras a medida. O sea, el día que lo llevan a la audiencia, ¿sale? Entonces, ¿sí va quedando claro esto? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pensar que la medida se haya entrado con o sin estudio de vinculación al proceso. Entonces, aquí siempre es importante que si van a entrar a medida cautelar, ustedes siempre le digan a su cliente que les junten recibos de donde vive, recibos de nóminas si es que trabaja. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el Ministerio Público va a pedir una medida cautelar y para empezar, para pedirla, es porque el Ministerio Público siempre tiene que decir, lo van a escuchar, dos cosas importantes desde el momento en que dice solicitud de medida cautelar. Lo escucha el Ministerio Público. Bueno, solicito que se le imponga una medida cautelar, ¿sí? Aquí vamos a encontrar el motivo para que pongan en 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se puede imponer una medida solamente cuando existe el riesgo de que la persona se pueda, ¿qué? Sustraer. ¿Sale? ¿Ok? Es que se va a ir, señoría. ¿Sale? Si él sale ahorita de aquí, ya no lo vuelven a ver, ¿no? Se sustrae de la acción de la justicia. ¿Ok? Esa es la primera. La otra es porque existe riesgo de que pueda afectar a la víctima, de que pueda afectar a testigos, a la comunidad, ¿sí? Y a la sociedad. ¿Ok? ¿Sí? Es que existe ese riesgo. ¿Sale? O la otra, el otro es que pueda entorpecer, o sea, puede entorpecer una investigación del Ministerio Público. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, esos son los riesgos procesales. No podría existir una medida cautelar si no dices por qué motivo. ¿Cuál es el objeto del Ministerio Público? Que no se sustraiga de la acción de la justicia, por ejemplo. Bueno, ¿y qué sugieres? ¿Qué medida? Y aquí vamos a encontrar en el 155 un catálogo de diversas medidas que se pueden usar. ¿Sale? Y esto va de la fracción 1 a la 14ª. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar un catálogo de diversas medidas. ¿Sale? Como por ejemplo, la fracción primera es que vaya a firmar a una autoridad. ¿Sí? O para que lo esté supervisando. Está afuera, pero para estarlo supervisando tiene que ir a firmar.
o puede ir hasta esta que es la de la prisión preventiva justificada. ¿Sí? Esto de prisión preventiva justificada, prisión preventiva justificada, ¿sale? ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Pero ¿qué creen? Que también como medida cautelar también hay una que prevé el artículo 19 de la Constitución. ¿Y cómo se llama? Prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? ¿Y qué diferencia entre una prisión preventiva oficiosa y una prisión preventiva justificada? Pues que la oficiosa no entras a debate, se aplica de manera automática. ¿Por qué? Porque el delito que se está imputando son de los que están en el 19 de la Constitución. Y entonces el Ministerio Público nada más dirá, señoría, sobre la prisión preventiva oficiosa, en virtud de que está en el catálogo del artículo 19. Y ahí viene lo interesante y el cambio que está viviendo el país sobre este criterio. ¿Vale? Ahorita algo así. Esta no se debate, no se justifica. O sea, el MP no tendría por qué justificarse. ¿Vale? O sea, no tendría por qué hacerlo. Basta que la pida. Porque está en el catálogo de los delitos comprendidos en el artículo 19 de la Constitución. ¿Vale? A diferencia que esta sí tiene que justificar realmente, decir por qué se la tienen que imponer la prisión preventiva. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Sí, Carlos? Sí. Este tema, les digo, no es lo mismo explicarlo en el pizarrón que decirlo en Zoom. ¿Sale? ¿Sí? O sea, es muy diferente el apoyo con el que puedes explicar y la comprensión. Entonces, siempre que van a llevar un juicio y acompañen a su cliente, prepárense para debatir esto. ¿Sale? ¿Ok? Y la mejor forma de trabajar son con pautas. ¿Qué es una pauta? O sea, los lineamientos o las etapas que comprenden un acto jurídico. ¿Sí? Ya tenemos los pasos de una legal detención, si se aprueba o no. Por eso decía que la forma correcta para ustedes en la práctica es que digan, me va a tocar una medida cautelar. Bueno, traigo mi formato ya elaborado, con los puntos que voy a decirles cómo la vamos a debatir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, ahora, aquí lo interesante es, les comento, primero el MP, ¿por qué solicitud de imposición de medida cautelar? ¿Cuál propone? Prisión preventiva justificada. ¿Cuál es el objeto? ¿Sale? Porque se va a ir, si no se queda ahí. ¿Sale? Ahora sí, lo escucho, mis amigos, sus argumentos que justifiquen esa prisión preventiva. O sea, ya me dijiste que pides esa, ¿sale? Y me estás diciendo el objeto. Ahora dame el dato de prueba que acredite la necesidad de la cautela. Vean, estos son riesgos, ¿sale? Esta es la medida que quiero. Y ahora tenemos que entrar a un tema que se llama necesidad de la cautela. O sea, ya me dijiste cuál quieres, ¿vale? Ok, ajá. Y vamos a pensar en un ejemplo que el Ministerio Público le dijo, quiero pues la prisión preventiva justificada, ¿vale? Porque se va a sustraer, se va a ir, sustraer de la justicia, o sea, se va de qué? De fuga, ¿vale? ¿Sí? Ahora sí viene lo interesante, el argumento que me demuestre a mi juez que existe la necesidad de esa cautela que me estás pidiendo. ¿Sale? ¿Sí? O sea, ahora demuéstrame la necesidad de la cautela. ¿Sí? De la medida cautelar que me estás pidiendo. ¿Ok? Entonces, aquí viene el debate interesante entre Ministerio Público, juez de control
y principio de contradicción. ¿Con quién? Con la defensa, ¿cierto? ¿Sale? Sí. Argumente, Ministerio Público, te escucho. ¿Por qué? Y entonces aquí viene el razonamiento que te va a decir con qué datos de prueba estás acreditando lo que me estás diciendo que se va a ir. Ejemplo, señoría, es que tiene pasaporte. ¿Sí? Entre los muchos que se escuchan, ¿no? Puede ser diverso, pero casi siempre son los. Señoría, no tiene domicilio fijo. ¿Sí? ¿Ok? Señoría, la pena por el delito que se está estudiando es mayor. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí? Sí. Oído de la defensa de estar escuchando qué está proponiendo. ¿Sale? ¿Sí? Recuerden que los riesgos son 3. ¿Sí? De que se vaya a ir, de que dañe y pueda dañar a la víctima y a los testigos y que pueda entorpecer una investigación. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí estoy poniendo el ejemplo de qué, que pidió que porque se va a ir. ¿Vale? Y entonces argumentan pasaporte, no tiene un trabajo fijo. Oye, ¿qué crees? Que tiene antecedentes penales. ¿Sí? O sea, pueden ser muchas cosas. ¿Sale? Pero ante esto, tú vas a debatir. Porque la idea es que tu cliente no se quede en prisión preventiva justificada. ¿Sale? ¿Vamos hasta acá bien? Para esto yo les recomiendo que casi normalmente siempre el Ministerio Público pide la de sustracción o pide la de un riesgo a la víctima, sobre todo en delitos sexuales, ¿no? ¿Verdad? En violencia familiar, ¿vale? Sí, en un fraude pues realmente difícil que pueda decir que riesgo a la víctima en un fraude. ¿Por qué? A diferencia de violencia familiar, es que le pegaba. La estuvo amenazando durante toda la investigación de la carpeta ante el Ministerio Público, le mandaba mensajes, ¿sí me explico? Se paraba fuera de su casa y le hacía por el carro y gritaba y tocaba, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí me explico? O sea, entonces tienen que ir preparados para debatir esto, ¿vale? Y por ejemplo, ¿qué le pediría de documentación para acreditar que no se va a ir? Por ejemplo, ¿qué le pediría? Que me lleve comprobantes de domicilio, ¿cierto? Comprobantes laborales, porque eso razonaría que el sujeto, si está en un domicilio ocultado, ¿sale? Eso razonaría que si trabaja no va a perder su trabajo. ¿Sí me explico? O sea, porque tú se lo vas a decir contradiciendo al MP, ¿sale? Señoría, tiene un pasaporte, pero pues se lo quita, pues ya no sale. Lo que se busca es que ustedes aprendan a neutralizar el posible riesgo, neutralizarlo entre MP, defensa, o sea, neutraliza lo que te está diciendo el Ministerio Público. Y entonces entramos a otro tema que se llama idoneidad. Idoneidad. ¿Sale? Vean, ya necesidad de cautela, ¿no? MP, señoría, sustracción, pena de prisión preventiva y es necesario imponérsela. ¿Por qué? Tengo esto para acreditarlo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y entonces, cuando entras en debate, tú le puedes decir a la señoría, pues es que escucho que dice que tiene un pasaporte, en investigación o investigación tiene un pasaporte vigente. Entonces, yo creo que quitándoselo, ¿verdad? No se va a ir. Entonces estás neutralizando o mitigando la propuesta hecha por quién? Por el Ministerio Público. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a hacer con los puntos. Ya.
¿sí? Usted la explicación y ya les hago qué punto tienen que ir llenando ya en su hoja. ¿Cómo lo van llenando como defensores? ¿Sale? Oiga, señoría, no tiene un domicilio fijo. ¿Cómo se le va a notificar si no ha quedado acreditado que él viva en un lugar estable? Señoría, eso es una mentira, porque yo traigo el dato de prueba que vive en la calle fulana y tal, con un comprobante de domicilio, con su credencial de lector. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, señoría, con que vaya a firmar. O sea, ante la autoridad que vaya a firmar una vez al mes, para que lo tengan vigilado. Entonces, la idea es que ustedes aprendan este tema, ¿sí? Porque casi nosotros somos defensores, ¿cierto? Somos defensores. Sí, tenemos derecho a la víctima, ¿no? Pero el asesor nunca va a poder pedir la prisión preventiva justificada, solamente ¿quién? El MP. ¿Vale? Aunque vayamos como asesores y le digamos, juez, prisión preventiva, porque te van a dar una sola palabra, ¿no? También para que tú abones a esto. El MP dijo, no, es que yo quiero que vaya a firmar y deje una garantía económica. Ya, el MP ya se pronunció. Y asesor, no, prisión preventiva justificada. No, tú no la puedes pedir, solamente el MP. Por eso es que cuando vayan como asesores, pónganse de acuerdo con el MP para que también ustedes puedan aportarle algo al MP para que pida la prisión preventiva justificada. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien en este tema? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos entendiendo esto. Va. Ajá. A ver, estamos en pleno debate, ejemplo, y el Ministerio Público dice, para evitar que les vaya a decir que no tiene un domicilio, ¿qué le van a pedir al cliente? Que no sé, ya dijimos, que no sé qué. Comprobante de domicilio. Ok, y te da un comprobante de luz, de recibo de luz. Y ese recibo de luz dice, pasarle un anti. Ese recibo de luz te dice, calle Mallorca, número 14, colonia tal, municipio tal, etc. ¿Vale? Pero ¿qué creen? Está el nombre de Alfredo, ¿sí? López Ruiz, y él no es el imputado. ¿Qué harían? ¿Qué haría con la credencial? Ok, la credencial de lector de él dice este domicilio, pero el recibo de luz dice que está el nombre de Adolfo López Ruiz. ¿Qué harían para asegurar la existencia de ese domicilio y la seguridad de que hay una conexidad en ese domicilio para que no se vaya? ¿Qué harían? ¿Qué pedirían? ¿Qué más pedirían? ¿Quién es Alfredo López Ruiz? Le vas a preguntar. Probablemente el que le está rentando. Y te va a decir, es que ahí viene lo interesante, te va a decir, es que es el dueño y tú estás rentando, ¿qué le vas a pedir? ¿Eso qué? Contrato de Contrato. ¿Sale? Oye, es que es mi papá. Ah, entonces, ¿cómo vas a hacer la conexidad? ¿Cómo lo harías? ¿Con el acta de nacimiento? Con el acta, más que el acta de nacimiento, ¿qué necesitaría si hablamos de domicilio? O sea, ¿su credencial de qué? Su identidad. De lector. ¿Sale? Esa credencial de lector van a ver si el domicilio corresponde aquí. ¿Sale? Ahora, como dice ahí en un cierto, ¿Y si no un corresponde? acta de nacimiento para acreditar la filiación. ¿Sale? O sea, entonces, su señoría, a ver, mire, yo lo estoy comprobando con este comprobante de luz. Por este lado tengo la credencial del imputado, ¿cierto? Por este lado tengo la credencial del papá. Y aquí tengo un acta de nacimiento. Entonces te acredito la existencia de ese domicilio, pero además la relación hacia ese domicilio, porque si bien es cierto, el comprobante no está en nombre de él, pero sí del papá. Ese domicilio es del papá, porque te estoy acreditando con su credencial de lector el mismo apellido que tiene este credencial de lector, que une con ese recibo de luz y el acta de que hay familiaridad. Entonces ya existe el cuadro, ¿sale?
Porque si nada más llegas con un recibo de luz y con la credencial, te lo van a echar abajo. La señora, pero pues nada más un recibo de luz, pero es más, no está ni a nombre de él. ¿Sí? Entonces te va a tumbar ese argumento. Entonces tú tienes que ir bien que preparados. ¿Sale? ¿Sí? Oye, que también tienes que tener un arraigo laboral, ¿verdad? Para que también acredites que no te vas a ir. ¿Qué le voy a pedir? Recibos de nómina. Un recibo de nómina. ¿Y será suficiente nada más con el de nómina? No. ¿Qué le pediría? Siempre vayan lo más que puedan armados. Nunca lo dejen a que decir, ya más con esto. ¿Sale? Más vale que sobre a que falte. ¿Qué más? Contrato laboral. El contrato laboral, si es que se tiene, perfecto. Agrego un contrato laboral. ¿Algún ¿Qué tipo más? de constancia que pueda solicitar? Una constancia que le pidas al patrón antes, ¿verdad? Que te dé una constancia de acá. Pero qué interesante. Una constancia te la van a echar abajo si no dice qué. Debe decir muy bien qué datos debe tener una constancia, porque la práctica pasada usa. Porque si él, a ver, mandé. Nombre del trabajador. Nombre del trabajador. ¿Cuándo empezó a laborar? ¿Cuándo ingresó a trabajar? ¿Cuántos Su horarios? horario, cuánto gana, Que sigue laborando, que se ¿sí? especifique bien. ¿Qué funciones desempeña? Número del trabajador. Si tienes el número del seguro social, porque nosotros somos los que las pedimos esos datos. El cliente no lo sabe, ni mucho menos el dueño de la panadería. Porque pasa que la persona va a una panadería y te dice el juez, pues nada más me está diciendo que pues trabaja en la panadería, pero ¿de qué horas a qué horas? ¿Cuánto gana? ¿Dónde está ubicada la panadería? Siempre, o sea, todos esos detallitos tienen que perfeccionarlos, ¿sí? Porque se los van a echar abajo cuando venga la condición de reputación, ¿sale? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Por ejemplo, si tiene su hoja rosa del seguro social, su credencial, si es que tiene credencial de trabajador. ¿Sí, amigo? Usted se avienta en toda la carne del asador. ¿Ok? Porque está en juego la libertad de tu cliente. ¿Sale? Y un cliente no quiere estar adentro. ¿Sale? Aunque sea preventivamente. ¿Sí? Entonces tienen que irse armando bien con estos documentos. Pero además, todos estos documentos que tú vas a estar juntando para cuando se entra la medida, el debate de medida cautelar, tienes que sacarle copias. ¿Para qué? Y a la víctima. ¿Sale? A los dos. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, en el domicilio, yo les pregunto, ¿usted es el dueño? Sí. ¿Tiene su escritura? Sí. Deme las dos primeras hojas. La carátula de la notaría y la segunda donde viene el inmueble. ¿Están bien? Si pueden llevarse la original adelante, se la dejan al MP, te la va a regresar. Después de que se termine el debate, te va a regresar tus originales. ¿Sí? Oye, pero él es dueño de una empresa. Entonces, ¿qué le voy a pedir? O sea, él trabaja en su propia empresa. El acta constitutiva, ¿qué más? ¿Qué declaramos? Impuestos. La constancia fiscal, que ahí viene el domicilio, el nombre de la empresa, quién es el dueño, ¿sí? Todo lo que su cabecita se les ocurra, ¿sale? Todo. Pero más vale que sobre, ¿sí? Porque tienes que dar la seguridad de que el MP dice que se va a ir. No, señora, no se va a ir. Porque tiene un domicilio estable. Porque tiene un trabajo estable. A ver, si el Ministerio Público cita que porque el delito que está investigando tiene una pena de 40 a 80 años y existe el riesgo que alguien que enfrenta un delito con una acusación de 40 a 80 años se va a ir, señoría, ¿qué le diría? ¿Cómo lo atacas? Ese acto especulativo, porque es especulativo, ¿no? Y entonces le dirá al MP, al juez, señora, eso está especulando. Es un dato subjetivo.
No algo, nada más por el simple hecho que en el Código Penal dice que es de 40 a 80 años, con eso invocas que se va a ir. Por eso hay registros ya de jurisprudencia que te dice que el tomar en cuenta como dato de razonamiento que la pena es muy alta, atenta contra el principio de inocencia. ¿Sale? Y les voy a dar sus registros. ¿Sale? Este curso que yo lo doy es muy cotizado. Este curso, cuando yo lo llevo y los ofertan las escuelas, es muy cotizado porque les enseño de experiencia que yo he llevado de esto. ¿Vale? Y salen con su pauta que es invaluable para siempre, porque esa pauta la vas a usar siempre. Que tú lleves un asunto. ¿Sale? Lo que le cambian nada más son los nombres, ¿no? El delito, ¿sale? ¿Sí? Entonces, esto es oro molido, ¿sale? Porque siempre lo van a hacer, ¿sale? Obviamente esto va aumentando en grado de dificultad. ¿Por qué? Fíjense. Acuérdense que el abogado siempre tiene que aprender a debatir. Esa es su labor. ¿Sale? El abogado prueba inocencia o intenta probar inocencia, pero debate actos. Pues es uno de ellos, la medida cautelar. Otra es la vinculación al proceso. Otra es que me quieren excluir los medios de prueba que ofrecí. Son etapas que vamos a ir pasando, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esto empieza a tener mayor grado de dificultad. ¿Por qué? Porque si ante un juez de control donde se está imputando una medida cautelar y se busca la prisión, entonces te puedes enfrentar a dos tipos de petición: la prisión preventiva, que es oficiosa, ¿sí? Y cuando pides prisión preventiva justificada, ¿sabes? Ahorita estuvimos viendo parte de esta, ¿sí? La justificada, ¿cierto? Sí. Ay, gracias. Ok, Creo que está en reunión, está. Sí, ¿y aquí? Creo que sí. O sea, estamos solos. Ajá. ¿Somos los únicos en este mundo? Sí. ¿Podríamos decir que ya somos los únicos? ¿Que nuestra raza se está extinguiendo? Sí. ¿Saben por qué? Porque ya pocos estudian. Esa raza es la que se está extinguiendo. La de los estudiosos. Sí, es así. Ustedes están tomando la maestría. O sea, entonces no, esta está en extinción. Porque vean cuántos son: 6, 8, 10. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases, tenía grupos de 80, 120 alumnos en maestría. Se están extinguiendo, ¿cierto? Pero además decía Maquiavelo: a pueblo idiota, tranquilidad tirano. ¿Sale? Porque una revolución no solamente es con armas, sino con inteligencia. Mientras más esté preparado un país, puede debatir, razonar. ¿Vale? Y si no, el gobierno apendeja a la gente, ¿cierto? Con su mundial, con sus conciertos, ¿cierto? Y se les olvidan muchas cosas. De ahí decía que los romanos dicen: dale al pueblo circo, pan y teatro. Circo y pan, ¿no? Circo, pan y concierto. Y lo vas a tener tranquilo. ¿Cuánta gente habla del gobierno? ¿Y qué haces tú para cambiar el gobierno? Ofendiendo y agrediendo a la gente que está afuera, ¿cierto? O sea, ¿qué aportas? O sea, al contrario, destruyes. Más que criticas, pero ¿qué aportas tú? ¿Vale? ¿Qué haces bloqueando carreteras cuando dañas a gente? Cuando ves que hay niños que se están deshidratando porque están parados ahí, ¿sabes? Mejor párate afuera de su domicilio y llénalo, tráelos al gobierno, al presidente. Métele ahí encima de su jardín un tráiler, ¿cierto? Ellos se ríen, porque tienen vías alternas para moverse.
Ellos van a hacer su trabajo, pero tú no. Tú tienes que llegar a una oficina, ¿cierto? Eso es lo que estamos ocasionando. Sí. Entonces ustedes sí están en extinción, pues se están extinguiendo, ya más hay 2, 4, 6 dinosaurios. ¿Sí? Pero tú serás una velociraptor, ¿no? O sea, la rápida, ¿no? ¿Cómo se llama? Van de algo de velociraptor, ¿no? Algo así, ¿no? Velociraptor. Velociraptor. Sí, sí. A ver, de paso. Velociraptor. Sí, raptor. Ahí está. ¿Qué serían esas? Porque atacan fuerte, corren fuerte, ¿verdad? O sea, van a atacar a su víctima, al contrario, a lo contrario, ¿sí? Pero a mayor preparación de ustedes van a salir mejor, y esto les va a servir mucho, porque alguien les está trayendo la práctica, los tips. O sea, los casatips. Estamos en la cápsula de casatips, ¿vale? Sí. O sea, del juzgado a la clase, para que ustedes de la clase ahora al juzgado. Sí. Pero la idea es que ustedes sí vayan entendiendo bien esto, que cuando salgan de aquí, ¿cómo me dijo que tenía que hacerlo? Y para eso se requieren 2 cosas, lo que están aprendiendo ahorita al escuchar y que sepan hacer una pauta. Y esa pauta va a decir, ya me acordé de ti, lo comentó así, como dice. ¿Sí? Esa es la idea que llegué. Y creo que se está logrando. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora entienden por qué soy padrino de gimnasio. Que llega tarde. Por mañana temprano a la nuestra. Sí, no. Va a llegar temprano a la nuestra. No, y ahora nos vemos en la cena, ¿no? Era lo que le iba a preguntar, que si va a ir a la cena que van a hacer. Esa es la persona, ya le había preguntado. ¿Qué dijo que sí? Por la mañana, fíjate que voy a repartir, Un ratito nada más. porque tengo otra. Y esa otra ya me la habían anunciado desde hace 2 meses. Es que dice que fue muy rápido. Sí, fue muy rápido. Muy importante, muy rápido. Sí, no. Pero vi algo interesante, porque yo a Julio lo vi antier y le comenté que, porque me dijo, le dije, la fiesta dijo, no creo ir, porque yo me imaginé que iban a coincidir los horarios. Normalmente siempre si es cena, pues es a partir de las 8 o 9 en adelante. Y estoy viendo que ahora que me mandó la invitación, el horario es de a las 5:30, y eso está bueno, porque la otra es a las 8. Entonces ahí hay una diferencia de 2 horas y media que puedes jugar, porque puedo llegar temprano con la de Julio, 5:30, 6, y estar 2 horas y media, y después llegar a las 9 a la otra. Desfaso 1 hora. Llego más temprano acá y desfaso 1 hora allá. ¿Te lo explico? En las 2 soy invitado, o sea, porque se vende el boleto, tengo entendido. Sí. ¿No? Y en los 2 yo recibí boleto. ¿Sí? Y la ventaja es que esta es en Tlalnepantla y la otra es por Tlatelolco. O sea, el traslado es muy rápido. ¿Sí me explicó? Entonces sí vamos a estar un rato ahí. Sí, por si van a ir, pues estar ahí conviviendo. ¿No? A ver si van, ¿no? Pero si van, pues anímense. ¿Sí? Yo creo que va Noé, ¿no? Me imagino que siempre va Noé a esas reuniones. No José. Sí, siempre va a esas reuniones. Sí. ¿No? Acompañando a Julio. Entonces, pues ahí nos veríamos porque ya es la próxima semana o la siguiente. La siguiente, ¿no? Sí, o sea, toda semana y media. Sí. Semana y media. Sí. Este jueves que viene, ¿no? Sí, porque faltarían 11 días, 12 días, ¿no? Hoy estamos a 6 o a 7. A 6. Hoy es 6. A 6. 12 días, ¿no? Sí. Entonces, para vernos ahí, ¿no? Miren, maestro, ¿qué hago cuando me toca una prisión preventiva oficiosa? Porque esa es de carácter automática. O sea, ahí no voy a presentar mi comprobante de domicilio, el comprobante laboral, ¿sí me explicó? O sea, la acta constitutiva, porque no se entra a debate, es automática, ¿no? ¿Saben? Yo les comento, este ha sido un tema muy trillado en los foros,
mucho. O sea, mucho se habla de estos temas, sobre todo porque en primer lugar, el año pasado se notificaron 2 sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales analizaron esa prisión preventiva. ¿Qué instrumento jurídico es con el que se basa la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo se le llama ese instrumento que usa la Corte Interamericana? ¿Cómo se llama? Lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo se llama? O sea, tú penalista, ese es tu código, ¿vale? Con esa actuación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, hay otra que es firmada en América Latina, para los países de América Latina, que es el instrumento que su carta. Los tratados de... ¿Tratados internacionales? No. ¿Cómo se llama ese? Convención, ¿no? Ah. La Convención Nacional de los Derechos Humanos. ¿Convención qué? No, convención es nacional, ¿no? De los derechos humanos. Si es nacional, Sí, es nacional. ya no sería convencional. Convención Interamericana, perdón. Convención. La que interamericana. De los derechos No, esa es la humanos. Corte. La Corte Interamericana que integra por jueces que hacen que se cumpla el instrumento internacional llamado Convención. Ahí va, Convención. ¿De qué materia estamos hablando? Americana sobre los derechos humanos. Sobre los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Indispensable que ustedes en una práctica jurídica conozcan ese instrumento. ¿Sí? Ya como práctica jurídica. Cuando sepan que se habla de la Convención Americana de Derechos Humanos es porque ahí salvaguarda los derechos humanos. Ahí te dice qué es un derecho humano, qué es, cuáles son. Y se crea una Corte Interamericana de jueces que van a velar por el cumplimiento de esa Convención Americana que firmamos los países y que juramos comprometernos a cumplirla, que no se cumple, ¿verdad? Por eso es que ustedes alguna vez, yo creo que escucharon el caso de Sempostle Tepile y García Rodríguez en la tele con los amigos, que fueron 2 sentencias que atacaron esa prisión preventiva oficiosa, donde le dijo la Corte Interamericana le dijo a México, tú estás violando los derechos humanos de la gente, porque una prisión preventiva oficiosa nunca debe de existir. Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos sí acepta una prisión preventiva, pero justifícala, ¿sale? Ahí sí. O sea, la convención, se dice entonces que la prisión preventiva es inconvencional, porque ataca la convención. Y se dice que la prisión preventiva justificada sí es convencional, porque lo maneja la convención, lo permite. La única diferencia es que dice justificará. Y que sea la última opción que tengas para imponer esa medida cautelar. Porque debe de existir otras alternas que puedan resolver el problema de una sustracción, de un riesgo a la víctima, ¿sale? Como el no acercamiento a la víctima, como el no ejercer actos de molestia en contra de la víctima, como el que si la ves la víctima te alejes de ese lugar. Esas son medidas que prevé también el Código Nacional y que ustedes tienen que pelearla. Diciendo después, el riesgo a la víctima en prisión preventiva, no, con que él no esté cerca. Señora, ¿por qué? A ver, si ahorita le dijera en un debate de DBP, es que existe el riesgo de que pueda acercarse y molestar a la víctima, piensen, ¿cómo lo podrían debatir? A ver, ¿cómo se les ocurre un debate? Decirle, no es posible por esto y por esto. ¿No te gustaría decirle, señoría, la víctima radica en Tlalnepantla, ahí tiene su domicilio, y él no vive por cerca de Tlalnepantla, él vive hasta el sur de la Ciudad de México? Por razonamiento no podría molestarla porque no hay un acercamiento que pudiera encontrársela, ¿sale? Señoría, ella trabaja en tal parte, en tal empresa, él no trabaja en esa empresa,
Él tiene otra empresa muy diferente, en otro lugar muy lejano. O sea, el acercamiento sería imposible. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Va quedando claro? ¿Sí o no? Sí. Señoría, no hay hijos en ese matrimonio de violencia familiar. ¿Qué podría tener de acercamiento con ellos? ¿O no? O sea, es que esto es conforme a que se les vaya presentando, ¿sí? Pero deben de entender que busquen el razonamiento de contradicción, de ataque, de neutralizarlo al MP, a lo que él propone, ¿sale? Porque su tarea de ustedes es contraponerlo, pero todo con datos. Porque si no queda un dato, entonces serán especulativos. Y especular es un dato de prueba subjetivo, ¿sale? El objetivo se materializa. Ejemplo, señoría, es que pues hay un riesgo a la víctima porque dice la víctima que lo vio pasar fuera de su casa. Ese es un dato subjetivo. ¿Por qué? Porque solo es un dicho, no está probado. ¿Con qué estás probando el posible daño de haberlo visto en la esquina? Ah, señora, le gritó y le dijo, ¿verdad? Hija de tu quién te voy a matar, ¿no? Como lo dijo la mamá en una entrevista que escuchó eso. Ah, ya se materializa el posible riesgo. Pero aún hablando de posibilidad, puede quedar a nivel especulativo o puede quedar a nivel objetivo. Pero si lo vio pasar, exteriorizó algo que pudo atentar contra esa posibilidad de riesgo. No. ¿Sale? Pero ya debes que le diga, oiga, es que tiene mensajes de WhatsApp que le está diciendo, hija la chingada, donde te vas a salir te voy a reventar. Puta, pues si hay una posibilidad de riesgo a la víctima. Es un acto que sigue siendo especulativo, pero más formalizado, con un dato de prueba que le está diciendo, aquí está la pantalla de las amenazas. Pero si pasó, es que se le quedó viendo, señor, y se rió. Yo le diría, pues qué padre, la quiere todavía, ¿no? Ahora la quiere conquistar, ¿no? Por eso le sonrió. Porque podría ser, ¿sí o no? Pero oye, ¿qué crees que le rompió su ventana con piedras? Hay fotos. Ah, no, pues no creo que así la va a conquistar otra vez. ¿Sí lo explicó? ¿Sí o no? ¿Vamos quedando claro? Entonces pónganse buzos, caperuzos, lo que vayan escuchando. Cada caso es diferente. ¿Vale? Los riesgos son diferentes. Pero al fin y al cabo convergen. Oye, es que señoría se va a ir porque no tiene un domicilio que acreditó. Sí, señoría, en la investigación no, pero ya le corrí traslado al Ministerio Público de todo lo que traigo para acreditar su domicilio. Pero ahí es oral, porque el juez no tiene esos documentos. Y claro, si tú dices eso, señoría, el recibo de luz, pues te va a contraatacar diciéndote, pero no está en nombre de él. No acredita que es de él. No, señora, sí lo acredita porque ya acredité de la credencial del lector, del papá, el acta de nacimiento, la escritura. ¿Sí me explico? ¿Sí va quedando claro? ¿Sí? Ese es un tema muy bonito. Y un tema que se les va a presentar siempre. ¿Sí? O sea, si un día José te dice, vete a cobrar esta audiencia de este acusado, tú le vas a decir, hágale la casa de primero. Ajá. Y sí lo hacen. Sí lo hacen, ¿verdad? Sí lo hacen. Pero si Casarín está en Huatulco, también se decidió a ir a Huatulco porque ella le platicó su aventura a Huatulco y lo emocionó a Casarín y fue al siguiente periodo vacacional, ¿no? ¿Sí? Que ya lo conozco en un contacto. Te van a llevar a las islas. ¿Ya hiciste tu tour? No. Ya, chica, ¿de dónde vas a ir? Vas a llegar a un hotel todo pagado, me imagino, ¿no? Sí. Ajá. Pero, por ejemplo, a conocer el centro, siempre que viajen a un lugar, conozcan el centro de ese lugar, ¿verdad? Siempre. Hay una capillita, tipo capilla, porque la iglesia es muy chiquita, pero está bonita porque está pintoresca, y además arriba pues tiene murales, pinturas, pues te vas un ratito, una media hora, ¿verdad? No más porque la chiquita aquí está la alberca y en el mar, sí, claro. Conozco Sí. Puerto Ángel.
Puerto Ángel no conozco, Puerto Escondido sí. Ajá, y es muy bonito, es muy pintoresco también Puerto Escondido. Ajá. Hasta Cipolite, ¿no? La playa nudista de México, ¿no? ¿Verdad? Ese yo siempre lo pongo ese ejemplo. Cuando les explicaba a mis alumnos el derecho penal, cómo se estructura, si es instantáneo, si es por acción, por omisión, ¿se acuerdan de ese curso? Y una ocasión así de verdad, me tocó dar delitos en particular. Se entiende que ya hubo un maestro que les tuvo que haber dado todavía el delito, que era la acción, que era el dolo, que era la omisión, ¿cierto? Y cuando yo estaba explicando artículo por artículo, llegó el momento en que entramos al de violación. Y le estaba comentando, mire, ese es un delito que se comete por acción, por esto. Es instantáneo en el momento en que se consuma, ¿verdad? Su resultado. Digo, y acepta el dolo, no puede ser culposo. Entonces yo de repente vi como que todos se voltearon a ver así, ¿no? Entre ellos. Ahí sabes que hay algo raro. Le digo, a ver qué está pasando. Me dicen, es que el maestro anterior que nos dio el delito nos dijo que la violación puede ser culposa. En ese momento dije, no hombre, qué pendejo. Le iba a decir, no, tienes razón, maestro. Se puede ser por culposo. ¿Qué creen? Imagínense, todos conocen Cipolite, no porque la mayoría conoce que es Cipolite, pero ya no está. Digo, mira, sí, es que hay una chica que está, pues acostada, ¿no? Tomando el sol pues, con sus piernitas abiertas, ¿no? Y pues mientras da un calor caminando, ¿no? Ya sabe, ¿no? Pues está, ¿no? Excitadísimo ese güey, está viendo tantas chicas ahí. Y de repente pues va y no se da cuenta y ching, se tropieza con una piedra y ¡fum! ¿No? O sea, clava ahí, ¿no? Fue culposo, ¿no? Porque no quiso hacerlo, fue accidental. Les dije a mis hermanos, sin que yo se lo diga, lo van a resolver ustedes. Artículo tal, a que por medio de la violencia física o moral realice cópula con una persona. ¿Qué te está pidiendo el delito que realices? ¿Qué? ¿Una qué? Una Violencia. Podría haber una violencia culposa. No. Porque la violencia la ejerce voluntariamente. Entonces, por el amor de Dios, el mismo artículo te lo está diciendo. Imagínate una violencia. Ay, la madre, porque fue culposo. ¿Sí? Mis manitas se movían solas. ¿Sí me explico? O sea, los mismos alumnos lo resuelven. Eso se llama capacidad de razonamiento, de algo tan sencillo para que un maestro venga a decir que es culposa. ¿Sí me explico? Y le cito el de Cipolite, ¿no? Ay, me caí. Cayó. Hoyo en uno, como el gol. ¿Sí? ¡Pum! ¿No? Ajá, ¿cierto? ¿Sí? O sea, hay lugares muy bonitos en Oaxaca, ¿no? ¿Verdad? Huatulco, le digo, Puerto Escondido está muy bonito también. Ajá. Pero bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Qué horas son? 11:30. 11:30. 11:31. 11:31. O sea que llevamos 1 hora y media de clase. Sí. Qué bueno, porque a las 11:30 tengo que enlazarme en un Zoom. Ajá. Sí, de para hecho, una es asesoría. descanso. ¿Mandé? Es descanso. Sí, por eso les digo, sí, déjame entonces hacer mi llamada